Gerçekten bir ailem varmış gibi hissediyorum. İlk defa birine ait hissediyorum. Ben de hayatımın sonuna kadar sadece seninle olmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Sıra Nuh'u ikna etmekte. Esat olunca nikah diye soruyor. Melek olsa kıyamet kopar. Ya ikna edemezsek? O zaman ne yapacağız? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. Melek y Cian se casarán. ¿No aceptará que Melek se case con Cian? ¿Qué pasará cuando no escuche el discurso de Sumru? ¿Esat y Nu intentarán ser hermanos? ¿Por qué Sevilay se reunió con Cian? Cuando Nu ve a Sevilay y Cian reunirse y causa una escena, ¿Cian le quitará a Sevilay? ¿Se acabó también la última oportunidad de Sevilay para Noah? ¿Esma renunció a tener su bebé? ¿Esat y Esma se van a casar? El cuerpo del marido de Nialan, que acosó a Sumruan, será encontrado enterrado en el jardín de la casa de Tasin Bey. ¿Qué le pasó a Samet Sansalan? ¿Will Tasin Bey y Nu asaltarán la mansión y expulsarán a Cian y su familia? ¿Se revelará que el hombre que disparó a Tasin Bey era Sedat? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si crees que Melek y Cian deberían casarse y formar una familia sin esperar el consentimiento de Noé y Noé debería aceptar esto, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Cian le propondrá matrimonio a Melek en una noche romántica, tal como lo soñaron. Melek aceptará la propuesta de matrimonio y querrá vivir el romance y la felicidad del momento con Cian. Cian estará encantado después de que Melek diga que sí y acepte la propuesta. Luego, cuando habla de cómo se sienten como una familia completa, Melek se emociona mucho. Debido a que Nu se ha obsesionado extremadamente con Cian, su corazón definitivamente no se ablandará. Incluso si el mundo atrapara un pájaro con su boca, trataría de ser sumiso solo para no molestar a Melek, siempre y cuando no pueda complacer a Noé. Nu escuchará a Sumru hablar de lo enojada que está porque Nu no ha aprobado la relación de Melek y Cian y como no puede entender por qué Nu está haciendo esto. Entonces su madre llega a Sumruan y le dice que definitivamente no cree en Cian y que no aprobará su relación porque cree que molestará a Melek, lo que molestará a Sumruan. Esat se acercará a Noé con otros planes en mente. Como ambos están en contra de Cian, pueden unir fuerzas y tratar de deshacerse de él. No es normal que Esat se acerque a Nu como su hermano. Pero como Noé es un personaje muy puro y emotivo, ella querrá creer lo que él dice. Sevilay, por otro lado, está harta del acoso de Nu y quiere hablar con Cian sobre sus problemas. Sin embargo, cuando Noé por casualidad los ve sentados solos en algún lugar, llegará el apocalipsis. Debido a que Noé era de carácter extremadamente impulsivo, cuando emitía un juicio sin comprender ni escuchar, sucedían cosas. Lucharán entre sí con el mundo. Después de luchar con Nu, Cian tomará a Sevilay y se marchará. Aunque Noé ruegue desde atrás, Cian no se detendrá. Sevilay había advertido a Nu sobre el último incidente con el abogado, diciendo que era su última oportunidad. Por eso creo que ella podría decidir dejar a Noah ahora. Debido a que su comportamiento extremadamente irritable e impulsivo hace que Sevilay se sienta más incómoda de lo que ya está, ella puede pensar que sería mejor terminar esta relación. Aunque Esma haya entrado a la sala de abortos con determinación, no se atreverá a quitarle la vida a un bebé en ese momento. Ella pensará, tal vez mi destino sea diferente, tal vez podamos ser felices con Esat y decidirá casarse con él. Sin embargo, lamentablemente, los esfuerzos de la señora son en vano, y después de un tiempo se revelará que tenías razón en lo que dijiste, y Esma se arrepentirá de esta decisión. Y se casará con Esat, a quien tanto desea. Cian seguirá los preparativos de la boda sin perderse nada. Obligará a Esat a hacer esto y lo presionará para que proteja a Esma. Se meterán en problemas por el cuerpo que enterraron en el jardín de la casa de Tasin Bey. La policía que encuentre el cuerpo detendrá a Tasin Bey. Sin embargo, Tasin Bey le creará una excusa con el poder del dinero y preparará una ficción mostrando a otra persona como el criminal. Aunque Sumru está muy inquieto, superarán este incidente gracias a la tranquilidad de Tasin. Mientras tanto, Sedat, quien traicionó a Tasin Bey, puede sacrificarse y aceptar mentir en el lugar de Tasin Bey. Cuando Tasin Bey le pregunta por qué hizo eso, puede decirle que fue él quien le disparó por la espalda y que lo lamenta mucho.
Incluso si no fuera así, Nusedat sospecharía mucho de sus acciones y comportamiento y lo estaría siguiendo de cerca. Pienso que puede haber sido Asad quien obligó a Sadat a hacer esto. Cuando Tahsin Bey echa a Samet Bey de la mansión, sufrirá un ataque cardíaco como resultado de los malos acontecimientos que experimentó. Estará hospitalizado y recibirá tratamiento durante un tiempo. No importa lo que pase Samet Bey, Tahsin Bey ya no sentirá pena por él. Sin esperar a que Samet Bey se recupere, irá nuevamente a la mansión con Noah y perseguirá a los Sansalans fuera de la mansión. Cuando Cian se opone y dice, ¿qué derecho tiene?, Noé dirá que él es el nuevo dueño de la mansión. El mundo está pasando por momentos muy difíciles y no resistirá a Noé, quien tiene razón en este tema, y pedirá a todos que se recuperen. Luego los reunirá a todos y los llevará a la casa donde se reunirán temporalmente con Melek. Cian hizo una rebelión justificada en este episodio y dijo que su familia no conocía nada más que el mal y que ya no sabía qué hacer ni cómo actuar. Lo único a lo que se aferrará en estos tiempos difíciles será su amor y sus bebés por nacer. Cada vez, es el amor de Melek y Cian el que se desperdicia. La razón por la que Sad se acercó a Noé podría ser para estar cerca de él y tratar de vengarse de ellos. Entonces, ¿quién crees que disparó a Tahsin para matarlo? ¿Se revelará que Gurkhan mató a Sumru? ¿Qué pasará si Cian no puede complacer a los Sansalans en la casa a la que los llevó? ¿Explicará Sedat por qué le disparó a Tahsin? Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.